vamos a abordar inicialmente la parte teórica, propiamente dicha, en una parte introductoria. De esta forma vamos sentando bases y vamos cayendo propiamente a lo que es la interpretación de gases arteriales, que lo vamos a ver en conjunto con la doctora Silvia. Ok, al lado izquierdo de su pantalla van a poder ver el- la métrica del pH. Como sabemos, el pH va hasta el número 14, siendo el 7 en sí lo neutral. Y a medida que va cayendo el valor de pH, tenemos un medio cada vez más ácido. Luego, si tenemos y nos alejamos del 7 neutral y empieza a subir el valor, tenemos un medio alcalino o también llamado básico. De esta manera se tiene la terminología inicial para medición de pH y poder ubicar a la persona que se está mencionando sobre a qué nos estamos refiriendo. En el cuerpo, esto viene a ser regulado a través del sistema, incluso el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel pulmonar y a nivel de riñones, siendo principalmente a nivel de aparato respiratorio y a nivel de riñón los principales que van a terminar haciendo el sistema de regulación ácido-base, teniendo como protagonistas iniciales y principales a los hidrogeniones, siendo moléculas libres capaces de unirse a cualquier otro ion, y junto con el CO2, teniendo, evaluándose a través de su presión parcial. Y asimismo se hace la medición del ion bicarbonato, siendo estos dos los que se van a terminar midiendo y nos van a terminar dando un resultado. Este hidrogenión se termina calculando y evidenciando a través de una fórmula bastante conocida, la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Esta fórmula, a través de un procedimiento logarítmico, logra cuantificar e incluir los valores de ion de bicarbonato y la presión parcial de CO2, interactuando con otras constantes, siendo así el resultado final el valor de pH que resulta en el que se encuentra el paciente. Si volvemos a la idea de que tanto riñón como pulmones son los que terminan regulando el nivel de pH y el sistema ácido-base, se tiene interacción molecular con las moléculas que ya se había mencionado anteriormente. Principalmente vamos a hacer la mayoría de diagnósticos iniciales con el CO2 y el bicarbonato. Adicionalmente, vamos a ir viendo que se utiliza incluso anion gap, que es otra fórmula que se utilizan a través de los iones que se están en el cuerpo. La molécula de CO2, dependiendo del cuadro en donde uno esté, ya sea patológico o compensatorio de otra patología, tiene interacción a través de los pulmones, evidentemente, de dos formas. El cuerpo puede responder como compensación o puede responder como nivel patológico. Si es a nivel patológico, puede haber dos formas: procesos hiperventilatorios que disminuyen concentración de CO2, ya que se va a estar eliminando y va a empezar a salir CO2, disminuyendo las concentraciones, o evitando que el CO2 se elimine y haciendo que el CO2 se acumule, haciendo que aumente en sangre. Y como forma compensatoria, sigue siendo de la misma manera. Al final, dependiendo de la patología, o se va a retener el CO2 o se va a terminar eliminando. ¿Y cómo funciona el riñón? El riñón funciona de manera similar, pero en vez de utilizar CO2, utiliza bicarbonato. Y a través de eliminación o de retención de bicarbonato, es que a través del balance que se realiza entre el CO2 y el ion bicarbonato, vamos a tener el pH inicial. Y en aquellos casos con trastornos puede existir compensación por un lado debido a la alteración de otro y viceversa, siendo estos, digamos, la trípode al momento de que uno hace un repaso de gases arteriales y trastornos y demás. Entonces, como habíamos mencionado, la fórmula de Henderson-Hasselbalch es una fórmula logarítmica que al final de cuentas va interpretándose de otra manera. A fin de cuentas, vamos a tener que el pH
el pH es directamente proporcional a la concentración de CO2, perdón, de ion bicarbonato, haciendo que a medida que aumente el ion bicarbonato, va a ir aumentando el valor de pH. Entonces, si va aumentando el valor de bicarbonato, vamos a tener mayor pH, que se traduce como un medio alcalino. Y el CO2 funciona de manera contraria. A medida que va disminuyendo el CO2, va aumentando el pH. Dicho de otra forma, el CO2 jala el pH a medida que aumenta hacia un medio alcalino, y el CO2, a medida que va aumentando, jala el valor de pH hacia un medio ácido. Repetimos, a medida que la concentración de bicarbonato va aumentando, lo hace el pH. Y a medida que la presión de CO2 va aumentando, va disminuyendo los valores de pH. De esa manera se realizan las regulaciones ácido-base. Siendo al final estos tres los que inicialmente van a estar interactuando inicialmente con la regulación ácido-base. Entonces, recordemos, y para ir cuadrando la idea, en un proceso inicial, si el CO2 va aumentando, el pH se va haciendo más ácido. Pero si va disminuyendo, a pesar de que acá estemos todo bien, si va disminuyendo, el pH va a empezar a ir hacia un medio alcalino. ¿Ok? Si el CO2 disminuye, nos vamos a un medio alcalino. Si el CO2 aumenta, nos vamos a un medio ácido. Visto por otro lado, si el CO2 no tiene alteración y está tranquilo en valores habituales, vamos a encontrar alteraciones por ion bicarbonato, y si el bicarbonato aumenta en concentración, el pH también va a aumentar. Y si el bicarbonato, por el contrario, disminuye, el pH va a ser lo mismo. El pH va a ser lo mismo. Lo que se debe entender de toda esta explicación, a fin de cuentas, es que a medida que aumente el bicarbonato, lo va a hacer el pH. Y a medida que aumenta el CO2, va a disminuir el valor de pH. Siendo al final que tenemos un cuadro de sustancias amortiguadoras. Las sustancias amortiguadoras presentes en el cuerpo tienen una relación con un ácido o base débil generalmente, y con su base o ácido complementario. Esto se traduce de la siguiente forma. Usualmente hay un equilibrio, un balance que se está junto, y a medida que se va tornando o habiendo alteraciones, se va a ver una separación de productos. Esto lo podemos ver en un ejemplo, ya que sigue el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier nos dice que si se presenta una perturbación sobre un sistema de equilibrio, que es el sistema de regulación de ácido-base, se va a estar experimentando un desplazamiento en respuesta a esa perturbación para poder restablecer el equilibrio. En otras palabras, el pH del propio cuerpo, que se torna abordando los 7, si se torna ácido, el cuerpo va a tener una respuesta hacia el lado contrario para poder retener ese equilibrio. Y por el contrario, si se tiene un desplazamiento hacia un medio alcalino, el cuerpo lo va a llevar hacia un lado ácido para poder tener ese equilibrio. Pero este principio y este sistema de equilibrio tiene un límite, llegando así que si se excede de estímulo alcalino, el método compensatorio del cuerpo no va a llegar a ser suficiente y se va a dar este desbalance. Por eso es que se tiene que tener en cuenta bastante la fisiología en este tipo de casos. Entonces, vamos a colocar un ejemplo de regulación ácido-base. Inicialmente, uno de los ejemplos clásicos que se utiliza para poder entender cómo funcionan los sistemas de amortiguación o sistema buffer, se utiliza el ácido acético que tenemos en pantalla con su fórmula. El ácido acético eh, tiende a estar en equilibrio y se separa en una molécula de hidrógeno y un ion acético. Asumamos que tenemos
un recipiente con una sustancia en equilibrio de tanto el ácido acético como de sus iones. ¿Qué pasaría si nosotros agregamos un componente que tiene un pH ácido, como por ejemplo el ácido clorhídrico? Si agregamos ácido clorhídrico, al entrar en contacto, por ejemplo, con el agua, se va a separar en un ion de hidrógeno y en uno de cloro. Y al haber una mayor cantidad de componentes de ion de hidrógeno, vamos a tener un medio más ácido. Entonces, aquí es donde actúa el sistema de reducción ácido-base, porque si empieza a aumentar estos componentes de hidrógeno, vamos a tener una disminución en el pH. En otras palabras, se va a volver más ácido. Y al volverse más ácido, vamos a tener un desplazamiento del pH y ya no va a haber ese equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Estos nuevos iones de hidrógeno se van a terminar uniendo con este tipo de ion formado por el ácido acético, llegando finalmente a un estado de equilibrio. Sin embargo, si esto siguiese aumentando y el componente que se agrega que altera el pH sigue aumentando, se va a romper este sistema de regulación y ya no va a funcionar, llegando a fin de cuentas a un proceso patológico. Ahora vamos por lo contrario. Y ya vimos qué sucede en un medio ácido. Ahora vamos a ver qué sucede en un medio básico. Si se agrega, por ejemplo, un hidróxido de sodio, que es un sistema de base, perdón, que es un componente básico. Si aumentamos la cantidad de base, evidentemente el pH también se va a alterar y va a terminar aumentando el pH. ¿Okay? Se va a volver en un medio alcalino, llegando a tener llegando a tener un medio que estaba en equilibrio o un estado neutro, llegando a pasar a un medio alcalino. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? También interactúa este ion para hacer el sistema de regulación de manera taponada. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Si ingresa, se va a dividir en un ion de oxígeno y en uno de hidróxido. Esta molécula de hidróxido se va a juntar a este nivel con el ion que se encontraba dentro. Y al final, lo que se va a formar de esta unión sería el mismo ion acético más de hidrógeno y que se va a formar. Se va a formar una molécula de agua, llegando a tener aquí un equilibrio. De esta manera es como se empieza a hacer este tipo de regulaciones y se empieza a tener un mejor estado de equilibrio. Ahora, regresando a el cuerpo humano. En el cuerpo humano, pues no interactúa directamente con el ciclo hídrico a menos que sea el estómago. ¿Qué es lo que pasa en general? El ion bicarbonato, que es el que tenemos en el cuerpo, va a tener siempre una molécula dando vueltas y un ion de bicarbonato. Supongamos que empieza a aparecer cuadros en donde empieza a haber más iones de hidrógeno. Asumamos de que esto está en equilibrio, el pH está equilibrado y no hay alteración para un lado ni para el otro y estamos en un medio homeostático como se supone que está el cuerpo. Al aumentar estos iones de hidrógeno, se van a unir con esta molécula de bicarbonato y va a haber equilibrio. Recordemos el principio de Le Chatelier que tiene un límite. Y ahora asumamos lo contrario, de que van a empezar a aparecer sustancias que al final de cuentas van a hacer que esto se pierda, van a hacer que se pierdan estos iones. Y al disminuir estos componentes ácidos, lo que va a hacer es que aumente el pH y entramos en un medio alcalino. En estas circunstancias, este bicarbonato se divide para poder soltar el ion de hidrógeno que hacía falta para poder regular y aumenta la cantidad de ion bicarbonato. De esa forma se va entrando en equilibrio, ya que este es el tipo de cosas que suceden constantemente en nuestro cuerpo para poder mantenerse de manera saludable. Y si llevamos esto a lo que sucede en vida real,
el bicarbonato no solamente se divide en su hidrogenión y ion bicarbonato, sino que también llega a pasar y a liberar una molécula de CO2 y una molécula de agua. Pero esto no sucede de manera espontánea como sí sucedía a este nivel. Aquí, ¿qué es lo que aparece? Aparece una enzima llamada anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica lo que va a hacer es estar constantemente generando, mientras haya sustrato, el cambio y pase del bicarbonato hacia el CO2, molécula de agua, y el paso contrario, haciendo un sistema de equilibrio. Ahora, la anhidrasa carbónica también se encuentra en varios lados del cuerpo. Supongamos y coloquemos el ejemplo de en la boca, que existe también anhidrasa carbónica. Eh, la anhidrasa carbónica contiene, perdón, en la boca se encuentra la anhidrasa carbónica y tenemos componentes en las fauces con componentes dentales y componente de moco. En este moco se encuentra el ion bicarbonato, que va a estar interactuando constantemente. Si llegara a aparecer, por ejemplo, en casos de caries y infecciones bacterianas, cuyo producto es, por ejemplo, componentes ácidos como el lactato, que terminan alterando el medio hacia un medio ácido, lo que nos va a terminar brindando son, a fin de cuentas, moléculas de hidrógeno que están constantemente dando vueltas y se van a regular por el ion bicarbonato, formando finalmente el bicarbonato como tal. Este bicarbonato, al entrar en contacto con la anhidrasa carbónica, lo que va a suceder es que vamos a tener la molécula de agua que va a ser aprovechada por el mismo cuerpo y vamos a tener la molécula de CO2 que se va a terminar eliminando por la exhalación y la respiración eventualmente. De esta forma se va realizando la regulación de acidosis. Entonces, a través de las regulaciones en un medio biostático en el cual el paciente se encuentra en un estado de homeostasis, los valores de pH, a fin de cuentas, van a estar bordando, como se había mencionado, los 7, pero de 7.35 a 7.45, siendo este el valor normal en el cual vamos a tener, y estamos en la raza humana. Si vamos a menor valor, como un 7.30, estamos en un medio ácido. 7.30, estamos en un medio ácido. Y si llegamos a un 7.50, estamos en un medio alcalino. Y de la misma manera se va a entender los valores normales de bicarbonato y de CO2. Esto tiene una relación a través de un homograma de regulación ácido-base. Esto se termina complementando directamente en la gráfica que se muestra, teniendo, si le damos un ojo en la parte de abajo, donde se evidencia el pH de sangre arterial, aquí se encuentra el valor normal de 7.35 y hacia el otro lado el valor de 7.45. En este rango estamos en el rango normal de pH. Hacia el lado izquierdo, el lado vertical, vamos a encontrar los valores de bicarbonato entre usualmente 22 a este nivel y 26 a este nivel. Y si nos damos cuenta, estos valores que están en estas líneas curveadas, en este nivel de parábolas, vamos a encontrar los valores de pH entre 35, que es a este nivel, y 45, que es a este otro nivel, teniendo una curva que nos va a ubicar en esta área, encontrando lo normal, llegando a tener aquí el punto de equilibrio de regulación ácido-base. Si empieza a haber alteraciones en pH y empieza a aumentar, encontramos los cuadros de alcalosis, alcalosis y alcalosis. Si el pH empieza a disminuir, encontramos acidosis, acidosis y acidosis, como les estaba mencionando. Ahora, vamos a, bueno, asumamos de que no solamente va a haber un cambio en pH, sino también este cambio de pH está siendo delimitado por el bicarbonato. A medida que el bicarbonato tiende a aumentar, la alcalosis se transforma en metabólica. O si el bicarbonato empieza a disminuir propiamente, la acidosis es metabólica.
Bicarbonato se va a interpretar como metabólico y CO2 evidentemente como respiratorio. Si el CO2 empieza a aumentar, nos vamos a encontrar con casos de acidosis respiratoria. Y si el CO2 empieza a disminuir, nos vamos a encontrar con casos de alcalosis respiratoria, independientemente de la agudicidad y cronicidad, que eso se va a ir viendo en otro momento. Entonces, este es el rango normal donde nos vamos a ubicar. Este rango normal, que es esta pequeña franja que tenemos aquí, es donde nos vamos a encontrar al fin nuestros valores normales, llegando de 45 a 35 en la presión parcial de CO2, de 22 a 26 en lo que es ion bicarbonato y de 75 a 145 en el pH alcalino. Ahora, vamos a ir mencionando algunos ejemplos a grosso modo para poder ir ahora sí a la intervención de gases arteriales y finalmente unos casos clínicos. Vamos a tomar como inicio una patología pulmonar, ¿ok? La patología pulmonar, por ejemplo, puede tener al final de cuentas dos caminos por donde irse, ya sea la retención donde aumente el CO2 o la disminución donde el CO2 se termine eliminando. Asumamos que en este momento estamos en un proceso neumónico donde el CO2 empieza a aumentar, el CO2 empieza a aumentar y el pH empieza a ser alterado. Si el CO2 aumenta, recordemos que el pH disminuye y cuando el pH disminuye estamos en un medio ácido. Este medio ácido, al encontrarse, se va a denominar como acidosis. Y como la alteración primaria es a nivel de CO2, se le empieza a denominar respiratoria. Ahora, ¿qué es lo que pasa y puede llegar a pasar en el cuerpo? Cuando todavía es ligero y no es muy marcado el proceso de acidosis respiratoria, el cuerpo todavía lo puede compensar. ¿Cómo lo va a compensar? Aumentando la cantidad de componentes que van a hacer este equilibrio y regresarlo al medio alcalino. ¿Cómo voy a hacer que el cuerpo retenga este tipo de cosas? A través del riñón. Voy a hacer que este bicarbonato que se elimina fisiológicamente se retenga, llegando así a poder hacer un tira y afloja para compensar lo más que se puede. Si se pasa de ese punto de equilibrio, nos mantenemos en una acidosis. Ahora, vayamos al contrario. ¿Qué sucede si el CO2 empieza a disminuir? En casos de hiperventilación, en general, si el CO2 empieza a disminuir, el pH va a empezar a aumentar. Si el pH aumenta, vamos a un medio alcalino. Entonces pasamos a un medio de alcalosis y como el trastorno primario es CO2, es alcalosis respiratoria. Y el cuerpo lo que va a empezar a hacer fisiológicamente es empezar a eliminar el bicarbonato para que los componentes alcalinos no se acumulen dentro del cuerpo y se pueda llevar este proceso de equilibrio. Sin embargo, este proceso compensatorio tiene un límite. Ahora vamos a ver a grosso modo los trastornos con bicarbonato. El bicarbonato a nivel renal también puede, o incluso a nivel digestivo, puede empezar a tener eliminación o retención. Si el bicarbonato empieza a aumentar, el pH también va a aumentar, encontrándonos otra vez en un medio alcalino. Este medio alcalino, debido a la producción, trastorno primario del bicarbonato, se va a llamar ahora sí metabólico. Esta alteración metabólica, cuando todavía es en un proceso inicial, va a ser compensado por el aparato respiratorio. ¿Qué es lo que va a pasar a este nivel? Va a intentar regresarlo a un medio ácido. Va a empezar a retener CO2 para que el pH disminuya y poder estar en un medio de equilibrio. Y lo mismo pasa de manera contraria. Si se empieza a eliminar CO2, perdón, bicarbonato, si se empieza a eliminar bicarbonato, nos vamos a ir a un pH también bajo.
y nos vamos a ir otra vez a un medio ácido. Entonces, esto se llama acidosis y luego el mismo aparato respiratorio va a empezar a compensar. Y al compensar en este caso, lo que va a hacer es eliminar CO2. Va a empezar a eliminar CO2 para que se pueda compensar, va a disminuirlo e intentar regresar al estado neutral. De esa forma se van realizando las regulaciones ácido-base. En este tipo de casos no es, digamos, tan complicado de entender, simplemente una vez encontrado el trastorno primario, ya se puede hacer el diagnóstico como tal. Asimismo, ya hay ciertas patologías previamente determinadas y previamente cuadradas en las cuales se va a ir, ya se tiene ya por estadística el trastorno que va a tener. Por ejemplo, una deshidratación, casos intestinales como una diarrea, cuadros de vómitos, por ejemplo, cuadros de descompensación de diabetes, como la cetoacidosis diabética o la cetoacidosis láctica o alcohólica, que nos va a terminar llevando hacia un medio ácido y de algunos otros trastornos metabólicos hacia un medio alcalino, llegando a tener así bastante control a nivel pulmonar y a nivel renal, teniendo que tener bastante cuidado en pacientes hospitalizados en el control de bulimia para que no haya un proceso de injuria renal y se alteren estos valores y poder tener una regulación correcta, ya que en pacientes hospitalizados o que llegan a necesitar de una y están en UCI, puede haber alguna injuria renal, ya sea renal, renal o renal, que lesionen el riñón y, por consiguiente, ocasionen una alteración en el balance y la regulación de bicarbonato y, por consecuencia, en la regulación de ácido-base, siendo más complicado su manejo. Entonces, hasta aquí llegamos con la parte introductoria.